y es el doctor Carlos César Begines Saba. Él nos va a exponer el tema de la ponencia, es el docente, la neuroeducación y la calidad educativa. Es importante remarcar su formación académica. Tiene una licenciatura en educación primaria en la Escuela Profesorado Gregorio Torres Quintero Colima de Colima. Maestría en procesos para la calidad educativa. Doctorado en pedagogía en el Centro Pedagógico de Durango. Su experiencia laboral desde el 2009 es docente en educación primaria. En el 2007 al 2018 fue docente en Centro Colimense de Investigaciones Educativas Campus Tecomán, obviamente en México. 2018 a la fecha, docente e investigador del Centro de Investigaciones Sociales y Educativas de Tecomán, CICET, y subdirector de planeamiento del Centro de Investigaciones Sociales y Educativas de Tecomán, CICET. Bueno, le voy a pedir al doctor Carlos que por favor, ahora sí, pueda encender su cámara y su micrófono para ya deleitarnos con su ponencia. Sí, muy buenos días, Claudio. Muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecer esta invitación a estar aquí con ustedes en este congreso, ¿verdad?, de neuroeducación, que es importante que nosotros retomemos estos nuevos aprendizajes para poder llevarlo. Y bueno, vamos a iniciar porque sé que los tiempos hoy en día conectados, están en esta conectividad, son de suma y de gran importancia para todos. Sé que aquí en la sala de Zoom estamos unos cuantos y nos están siguiendo a través de YouTube o otra red social, ¿verdad? Entonces ya estamos al aire, saliendo de esta forma. Voy a permitirme compartir lo que tengo para presentarles con la intención de irnos adentrando a la temática, ¿verdad? Pues permítanme. Ahí está, perfecto. Bueno, bienvenidos a este tercer día del Congreso Mundial de Neuroeducación Perú Online. Esta es la temática: el docente, la neuroeducación y la calidad educativa. Mi nombre es Carlos César Begines Sabás. Soy parte del Centro de Investigaciones Sociales y Educativas Tecomán, CICET. Y bueno, estoy aquí compartiendo con ustedes esta pequeña presentación, este pequeño tema del cual vamos a hablar, pero sí los voy a invitar. Por ahí voy a estar siguiendo a las personas que están conectadas y voy a estar siguiendo el chat, porque es una de las cosas que me va a invitar la neuroeducación, y más en estos momentos en el que estamos trabajando en línea. Entonces, el docente, vamos a hablar del docente, esas capacidades que tiene para poder relacionarse, poder aprender. Y voy a poner aquí un saludo en el chat de YouTube, ¿sí? Esperando entablar comunicación con esas personas que están conectadas y que voy a estar tratando de leer, ¿sí? Por ahí ya veo a Mónica, a Doris, a Delia, a Marifra, Milagros, Antonella, ¿verdad? Pues un saludo. Principalmente queremos entablar esa comunicación y que este congreso, que es online, no sea nada más de aquí para allá, sino que sea de allá para acá también. Y bueno, este pequeño espacio tengo preparado y vamos a hablar un poquito del docente, la neuroeducación y la calidad educativa. Y bueno, vamos a hacer uso de esta tecnología que existe, no sin antes pedirle a las personas que nos acompañan que tengamos en cuenta que
parte de la neuroeducación es estudiar los procesos mentales del cerebro y también relacionados con lo que es la educación y la psicología. Y bueno, nosotros sabemos que para estar en este espacio alrededor de una hora, 10 minutos o 4 horas que vamos a estar aquí sentados, yo los invito a que primero vayamos por un vaso de agua o un tecito o un cafecito, lo cual es mi caso, pues aquí vamos a estar con un tecito para estarlos acompañando y principalmente porque vamos a estar varios minutos conectados, entablando una comunicación donde voy a estar hablando y voy a estar leyendo. Sin duda alguna, aquí ya Marta Cabero ya me saludó, buen día, y esperamos precisamente estar así. Ese aroma del té que vas a disfrutar o ese vaso de agua nos va a invitar a crear un aroma en el cual vamos a degustar, vamos a oler, vamos a tocar. Si mi té está caliente, si mi café está muy fuerte, si lo azucaré. Bueno, eso tiene que ver con las redes que hacen las neuronas en mi cerebro. ¿Por qué? Porque yo ya tengo ese sabor codificado y a la hora de que yo lo bebo, lo toco. De hecho, hay quienes a lo mejor ya fueron por él o están en camino diciendo, no, yo sí quiero porque ya se me antojó, ¿sí? Entonces, esto es parte de lo que vamos a hablar en lo que hace el docente, aplicando también un poco lo que es la neuroeducación para favorecer la calidad educativa. Y bueno, este es el preámbulo. Esperemos que todos tengan ya su vaso de agua por ahí, estén cómodos en un lugar cómodo, un asiento ahí donde puedan estar a gusto sentados, que eso es importante que nosotros como docentes y en este caso como personas que vamos a trabajar en un congreso en línea, pues estemos cómodos. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque cuando alguien participa en un congreso, pues vas y te sientas en lugares cómodos, en sillas acoginadas, y estás ahí sentado escuchando estas pláticas que nos gustan, que nos agradan y donde aprendemos, ¿no? Entonces es importante que nosotros creemos ese espacio ameno, agradable para seguir aprendiendo, para tomar notas y donde yo pueda estar a gusto, en un estado de comodidad, ¿verdad? Por ahí ya Lenny nos dice que buenos días y Luis García también nos está saludando a los maestros. Entonces, pues vamos a ir iniciando y vamos a ir retomando algunas cosas, ¿verdad? Y bueno, el primer punto que vamos a mencionar aquí es sobre la calidad educativa. Y vamos a dejar sobre la mesa que la calidad educativa la vamos a ver como un producto, pero también la vamos a ver como un proceso. En este sentido, la calidad de la educación va enfocada a el proceso dinámico donde nos relacionamos maestros y alumnos para lograr obtener una mejor calidad de la educación, una mejor formación en nuestros alumnos, una mejor formación en nuestros educandos. Y bueno, es importante considerarla que en un principio tengo mis alumnos y ellos son el producto de un proceso, ya sea un ciclo escolar, un nivel educativo o un sistema educativo. Y lo ven como un producto a su formación ya acabada. Pero también hay quienes vemos la calidad educativa como parte de ese proceso, por todo lo que conlleva el momento de que el alumno se enfrenta al proceso educativo. Y este proceso pues debe ser dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque donde se exija al alumno que dé a conocer sus aprendizajes, donde ponga en juego esas habilidades, esas emociones, esas capacidades para poder mostrar que está adquiriendo los aprendizajes. Y bueno, también tienen que ver las relaciones entre los agentes de la educación. Y en este caso vamos a hablar del docente, ¿sí? Del docente, de los alumnos, del contexto de las familias y del sistema educativo en general. Aquí yo les puse una cita de Smelkes, 1995, para quien la calidad educativa es vista como un proceso continuo. Y quiero señalarlo con la figurita que tengo aquí abajo, ¿sí? Haciendo énfasis en esos engranes que están dentro de la educación y que son parte del proceso que siempre hacemos.
Y bueno, aquí vemos varios agentes y que en la educación de un niño no solamente repercute un solo maestro o un psicólogo o un trabajador social, sino que también repercuten los padres de familia, el contexto donde se encuentra, la institución donde se está formando, y que esto va a ir generando un proceso continuo, porque desde que llega el niño a la escuela en una educación infantil, cómo éste se va transformando en el paso del tiempo en la educación que va recibiendo en los distintos niveles educativos. ¿Sí? Entonces, esto es importante entenderlo como parte del proceso continuo y no entenderlo solamente como ese producto acabado de querer reflejar solo los aprendizajes que alcanzaron en un determinado tiempo, porque en este determinado tiempo, pues existen esta relación maestro-alumno, aprendizajes a alcanzar o contenidos a alcanzar o estándares a lograr, competencias que quiero desarrollar en ellos. Por eso es importante que nosotros lo veamos como este proceso en el cual se van a ir engranando y que tiene que ver relación con lo que es la neuroeducación, ¿sí? Desde, y aquí vamos a hacer una pausa y vamos a pensar cómo enfocamos la calidad educativa. Como un sistema nacional, un sistema educativo, a nivel nación tenemos un sistema que nos rige, cual tiene algunos parámetros, se rige por un currículum y este currículum pues se va a las instituciones, en las instituciones el docente es el que lo aplica, ¿verdad? Este sistema educativo, si lo vamos a ver como esta calidad educativa desde ahí, pues los agentes son diferentes, los agentes son distintos, los agentes que participan en él son, las acciones son distintas. Por eso es importante saber desde qué enfoque lo vamos a ver, ¿sí? Un enfoque institucional. Cada centro, cada institución en los diferentes países tenemos un enfoque de ver la educación, cómo lo estamos trabajando. Y bueno, aquí quiero señalar que es importante que en estos tiempos que vamos a hablar de calidad educativa, tengamos ese liderazgo para trabajar como institución, ese trabajo colaborativo que nos hace falta a nosotros los docentes generadores de nuestra práctica, pero que muy, muy celosamente pues no dejamos apertura a lo que es la institución o los compañeros de trabajo. Y también, pues la calidad educativa vista desde el aula, desde el centro donde el docente pone en juego esas aprendizajes, esas estrategias para poder ir desarrollando los aprendizajes. Y bueno, ese es el punto medular de esta temática que vamos a abordar hoy, la calidad educativa como un proceso donde voy a ver todo el alcance que tienen los docentes a la hora de estar trabajando, los procesos que involucran en el aprendizaje y enseñanza del alumno y el maestro, el alumno y su contexto, y esa relación para hacerlo un aprendizaje significativo y funcional. Bueno, dentro de la calidad educativa hay 5 puntos que vamos a retomar, ¿sí? Y bueno, para ello la UNESCO 2007 nos lo señala, los cuales son la equidad, la pertinencia, la relevancia, la eficacia y la eficiencia. Y bueno, esto visto desde el panorama del mejoramiento de la calidad educativa desde la educación puede ser un catalizador del cambio social. O sea que desde la educación podemos generar cambios sociales, ¿sí? Entonces, por eso es importante retomar la calidad que nosotros brindamos en los centros o en las instituciones o en las escuelas, ¿verdad? Bueno, esta calidad requiere de esta equidad. Vamos a mencionarlas por los tiempos que tengamos y por ser respetuoso con los demás ponentes. Creo que vamos a irlo mencionando de manera muy rápida, pero esperemos que puntualizar precisamente lo primordial. Bueno, la equidad vista no solamente como el acceso a las escuelas, sino como esa equidad donde yo atiendo la diversidad de alumnos, que es uno de los puntos que nos recalca y nos menciona la UNESCO, ¿sí? Esa diversidad de aprender de los alumnos, de ese bagaje cultural que trae el niño a la hora que se involucra a la escuela. Y por lo tanto,
debemos de contemplarla a la hora de que impartimos nuestras clases. De esa manera también es importante considerar la relevancia, que no solamente va a ir enfocada a lo que son esos aprendizajes significativos, sino que se promueva un aprendizaje en las competencias necesarias para participar en las diferentes actividades de la sociedad, a afrontar esos desafíos que tenemos un día con día y poder desarrollar nuestros proyectos de vida de forma social, ¿verdad? Como individuos, como seres humanos. Y para ello requiere de pertinencia, esa coherencia, esa mm, necesidad de enfocarnos en los alumnos, en el alumnado. Ahora sí que poner al centro al alumno, ser coherentes en este enfoque que nos manejan de derechos, y si todos tienen ese derecho de educación de calidad, pues yo voy a hacer esa pertinencia donde voy a centrar mi atención en los aprendizajes del alumno. Y bueno, estos tres elementos que les he mencionado hasta el momento son de suma importancia para considerarlos en el trabajo educativo, aunados a lo que es la eficiencia y la eficacia. Así que también se relacionan unos con otros. Y bueno, estos términos de eficiencia y eficacia muchas veces los relacionamos con algo económico o, en su caso, con algo de algún producto, algo acabado. Y esta eficacia es el logro que se traduce en términos concretos del derecho de la educación de la calidad para toda la población, ¿sí? Y que repercute en la eficacia, porque si no se está llevando de una manera prevista, pues no se va a lograr la eficacia en los aprendizajes, en la educación, ¿sí? Y bueno, vamos a continuar teniendo en cuenta esta palabra que es la educación puede ser un catalizador del cambio social. Si nosotros empezamos a promover la educación de calidad, vamos a generar cambios en nuestros contextos, en nuestra sociedad. Y bueno, aquí es importante que tengamos claro esa pertinencia y esa relevancia enfocada en el alumno y en los contextos del alumno, pues van a generar aprendizajes y competencias en los nuestros educandos de manera funcional. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio y voy a esperar que me respondan algunas de las personas que nos acompañan en el chat. Por ahí veo que hay varios que están en el chat y vamos a preguntarles qué se les viene a la mente cuando escuchas la palabra cine. Cine, ¿sí? Vamos a dar oportunidad para que pueda estar alguien que pueda participar y lo escucho, lo leo acá en el chat, ¿sí? ¿Qué se le viene a la mente cuando imaginamos cine? Cuando bien, yo leo la palabra cine, cine, ¿qué se les viene a la mente? ¿Sí? Bueno, aquí ya están comentando sobre respecto a la palabra cine, a lo mejor ya se les vino por ahí una película, ¿sí? Esa parte de la película, o una película ya sea de alguna temática, ¿sí? Por ahí Teresa Cecilia, gracias por compartirnos, y ahí cine, y ella lo relacionó con película, a lo mejor, y voy a señalar esto, película, y luego tu cerebro va a ir a retomar una imagen de esa película, ¿sí? Película, por ahí un estreno, nos menciona Lili, y eso es importante, ¿por qué? Porque el cerebro está relacionando la palabra con la imagen que tú tienes en ella, ¿no? Y esto, actores, guiones, película, estreno, pues gracias por participar. Sin duda alguna, a lo mejor hay quien diga, no, para mí la palabra cine se me viene a la mente lo que son palomitas, refrescos o descanso, lo que es algo
relacionado con esta temática porque eso es lo que hacemos en el cine, ¿sí? O eso es lo que hacen algunas personas. No todos estamos en el contexto de esa palabra, por eso algunos ponen, hasta incluso ponen película de estreno. Gracias, Gina. Entonces, este es el proceso que hace el cerebro cuando le damos una palabra o le proyectamos una imagen. Nuestro cerebro empieza a trabajar y genera imágenes que se relacionan o que tengan que ver con la relación que yo tuve al momento de esta palabra. Si yo no he tenido una relación con esa palabra, por lo tanto, especulo dónde más o menos las he tenido, ¿sí? Y por eso algunas formas, por ahí pusieron distracción, ¿sí? Entonces, para Zulema, el cine es una distracción, un momento de relax, de tomar su tiempo, de darse sus minutos de esparcimiento, por así que de relajamiento. Y eso es importante, porque el cerebro hace que nos lleve a esa parte. A lo mejor a alguien en el cine pues me dice miedo, ¿por qué? Porque le tocó ir a ver una película de miedo y entonces lo va a relacionar con esa parte. Sí, precisamente eso es lo que queremos en esta parte mencionar. Y voy a retomar esta parte, este ejemplo del cine más adelante cuando toque abordar esa temática, ¿no? Y bueno, ahora, el trabajo docente. Es importante considerar que nosotros, porque aquí somos varios los docentes e investigadores, alumnos, que vamos a ser formadores de docentes o somos formadores de docentes, el trabajo docente involucra conocer el contexto, ¿sí? Pero no solo el contexto, sino la calle de alrededor de las escuelas o de las instituciones, sino el contexto en general, ¿sí? Por ahí es parte importante del maestro, del docente, que se dé a conocer, que se busque esas finalidades, esas relaciones que hay en el contexto con sus alumnos, dónde se encuentran, qué tan distantes están de la escuela, qué hacen en el contexto, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda entender a sus alumnos, los pueda conocer mejor, que es otro punto importante, ¿sí? Para retomar. Y conocer a nuestros alumnos también involucra conocernos a nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? El conocer a mis alumnos significa que voy a estar haciendo este proceso reflexivo de análisis de mi actuación docente. Yo voy a conocer a mis alumnos y voy a retomar. Hoy en día es importante que los maestros generen esa reflexión sobre su actuar y sobre el conocimiento de sus alumnos. Supongamos que tenemos 20 o 30 alumnos, donde yo sé que cada uno de ellos pues tiene características similares, pero no van a aprender igual, ¿sí? No actúan igual, no traen los conocimientos previos de la misma forma. Su contexto y su familia son diferentes. Por eso yo debo de conocer a mis alumnos y debo de conocer cómo trabajo yo como docente. Para eso, el docente usa de la pedagogía, la didáctica, e implementa esas estrategias para hacer que sus alumnos aprendan, ¿sí? Y bueno, este saber del docente debe de generar esa mediación en nuestras estrategias. Decir, bueno, ¿con cuáles alumnos me va a funcionar una estrategia de trabajo en equipo, por ejemplo, o una estrategia de recortar e implementar actividades donde tengan que hacer un proceso mental más abordado, o ese de relacionar columnas, o incluso un resumen, ¿sí? ¿Cuáles alumnos se ven más favorecidos en ese aspecto? Y tener presente que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. E incluso hay alumnos que aprenden eh, dibujando, crean dibujos, crean esquemas y son buenos para dibujar, pero luego nosotros no los queremos dejar dibujar porque nos interesa más el contenido que vamos a abordar, la forma en que yo lo voy a imponer y para poder trabajar. Por eso es importante que atendamos la diversidad de nuestros alumnos en su forma de aprender.
Yo como docente tengo un estilo de enseñanza, pero ese estilo de enseñanza debe de irse analizando, reflexionando, criticando y poder modificar constantemente a lo largo de nuestro trabajo educativo, ¿verdad? Y bueno, para eso tenemos que ser críticos. Críticos en el sentido de que voy a analizarme, mi práctica, mi actividad, voy a hacer constante reflexión sobre ella para poder dar puntos de vista, cambios, qué me hizo falta, por qué no me funcionó esta actividad, por qué no me funcionó aquella, no atendí la necesidad de Juanito o de María, porque pues la exigencia del tiempo, entonces tengo que retomarlo para que mi próxima clase esté considerando las necesidades de nuestros alumnos y buscar una estrategia o una actividad donde ellos favorezcan y sean parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje o aprendizaje-enseñanza. Lo pongo de esta manera, aprendizaje-enseñanza, puesto que la mayoría de los casos centramos más en la enseñanza y no en el aprendizaje. Cuando nos centramos más en el aprendizaje del niño, entonces quiere decir que estás dando por hecho que vas a seguir cambiando tu estrategia de enseñanza. No podemos monetizar, eh, hegemonizar nuestras clases de esa forma, por lo tanto debemos de estar en esa apertura al cambio y por ahí pongo otra palabrita que es ser creativo. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos herramientas, tenemos tecnologías, tenemos recursos, pero no los aprovechamos. Y es parte importante del trabajo docente, ¿sí? Crear esa reflexión de mi propio trabajo para poder generar un cambio en mis propuestas de trabajar. Y bueno, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje que viven los alumnos y que nosotros como maestros a la hora de generar aprendizaje en ellos, consideramos las cuestiones de lo que es la psicología, su desarrollo físico y cognitivo, ¿sí? De ahí donde empieza a adentrarse lo que es la neuroeducación. Pero para esto es necesario que el docente implemente las tecnologías y que sea un mediador y facilitador. Eso nos lo dice UGAS 2016, ¿sí? Por eso es importante. ¿Por qué? Pero aquí quiero hacer un énfasis en la palabra facilitador. No le vamos a hacer a los alumnos más fácil el aprendizaje, no le voy a dar la respuesta, no le voy a dar el aprendizaje de manera, ahora sí que directa, sino que debo dejar que los alumnos generen su proceso de aprendizaje usando su desarrollo físico y atendiendo su desarrollo cognitivo, porque vamos a entender que, por ejemplo, aquí vamos a retomar un poquito el ejemplo del café, así como muchos me dijeron, pues el cine me refiere a películas, otros me dijeron, referente a estrenos, otros a peligro. Entonces, así llegan los alumnos cuando vamos a enseñar, cuando vamos a, a predisponernos las actividades, estamos diseñando las actividades para que ellos aprendan, ¿sí? Entonces, el maestro debe ser ese facilitador en ver en qué proceso se encuentra el alumno para irlo motivando a que siga aprendiendo y no generar un conflicto del cual ya no pueda salir, ¿sí? Y que, no, que ese conflicto cognitivo le ayude a aprender, que genere aprendizajes en él. Y para eso, bueno, también debemos de considerar ese desarrollo físico, porque nuestros alumnos, pensando en educación primaria, ahorita vamos a poner este ejemplo, alumnos que por esa medio año que se llevan en algunos ciclos escolares, el desarrollo físico es diferente, ¿sí? En sus cuestiones de movimiento, de corporalidad. Entonces, eso mismo pasa en ese desarrollo cognitivo. Sin embargo, en las clases homogeneizamos a nuestros alumnos y en las clases y mucho más a nuestros materiales. Por eso es importante que empecemos nosotros en nuestro trabajo docente a generar ese cambio
a través de los aprendizajes que nos va a dar la neuroeducación para ir adoptando tanto las cuestiones de psicología, del desarrollo de la educación y de lo que son las neurociencias. Y bueno, adentrándonos un poco más en lo que lo que es la neuroeducación, dice, la neuroeducación consiste en aportar estrategias y tecnologías educativas centradas en el funcionamiento del cerebro, funcionando los conocimientos sobre neurociencia, psicología y educación, con el objetivo de optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso nos lo dice Díaz et al. 2021. Y bueno, aquí en este esquema que yo les puse, en el triangulito, ponemos la neurociencia como esa ciencia que va a buscarse del funcionamiento del cerebro, ¿sí? Y la cuestión psicológica del niño, su psique, y lo que es la educación. Y esa educación, pues, conlleva la pedagogía, conlleva la didáctica, ¿no? ¿Y para qué? Para entender que la neuroeducación, pues, nos va a propiciar esas estrategias y tecnologías, pero no tecnologías del internet, del celular, no, sino esa tecnología como la herramienta para trabajar, saber cómo propiciar aprendizajes en los alumnos. Y bueno, es importante tener esa relación y ese conocimiento de estas tres áreas para poder desarrollar la neuroeducación, la cual vamos a retomar un poquito con dentro de la neuroeducación. Vamos a hablar de lo que, lo que nos dice Domínguez, 2019, lo que es el cerebro, está compuesto por tres partes, ¿sí? El cerebro reptil, el cerebro límbico y el neocórtex, ¿sí? Y bueno, el primero, el cerebro reptil, que se encarga de lo muscular, de lo cardíaco y lo respiratorio, de esos funcionamientos naturales que genera nuestro cuerpo, pero que son encargados por el cerebro, ¿verdad? Y la otra parte que es el cerebro límbico, que se encarga de las emociones y las relaciones con los demás. Y en esa parte, como lo vemos aquí, en esta parte amarilla, rosita, segunda naranja, está el hipocampo y la amígdala, donde se generan esos conocimientos de las emociones, de lo que nos van generando. Y por último está la corteza o la neocorteza, ¿sí? Que es donde se encuentra lo emocional y lo intelectual, que van relacionados. Y aquí quiero hacer mención de algo que se ha estado hablando en mucho de lo que son la neuroeducación, las neurociencias, las inteligencias múltiples, ¿sí? Y las emociones. Y creo que las emociones van relacionadas con la inteligencia porque, como se los dije, el ejemplo del cine, para a lo mejor alguien me haya comentado, ay, el cine se lo trae con la palabra amor o romanticismo o comedia. ¿Por qué? Por el tipo de películas que haya visto, ¿no? Y esa emoción que le haya generado. Al principio también te dije que te prepararas tu café, tu té o tu vaso de agua. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene neuronas y esas neuronas generan redes neuronales que hacen que lo cuestión emocional y lo intelectual se relacionen. Cuando nosotros entendamos que nuestro cerebro funciona a través de redes, luego queremos estimar la educación o hacerla vista de una sola forma. ¿A qué voy con esto? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando vemos una casa o dibujamos una casa o le pedimos a nuestros alumnos que dibujen una casa, dibujan esa típica casita de piquito, techito, pero en realidad las casas de donde nosotros nos encontramos, de la sociedad, del contexto, no son de esa forma. Entonces, como que no relacionan hasta que el niño entiende el concepto, lo asimila, ¿sí? Voy a ir a otro ejemplo que es el ejemplo de ese colorido de las manzanas. El colorido de las manzanas, por lo regular,
siempre tendemos a pintar las rojas, ¿sí? Pero quienes conocemos y tenemos más conocimiento del concepto de manzana, bueno, este conocimiento de manzana, hay manzanas amarillas, hay manzanas verdes y los rojos en diferentes tonalidades, ¿sí? Y de esta forma, mientras el niño más acercamiento va teniendo a estos conceptos, va a ir teniendo una mayor amplitud en esos conocimientos. Lo mismo sucede con los conocimientos que nosotros abordamos en clase. Vamos a poner un ejemplo con ellos, que es el triángulo, ¿no? Le dices, dibuja un triángulo a un niño y te va a dibujar un triángulo si es que lo conoce. Si no, te va a dibujar algo que él crea que es un triángulo, ¿sí? Pero dentro de los triángulos, tú ya le vas metiendo conceptos, porque, por ejemplo, si es un triángulo, ¿en qué consiste un triángulo? Pues que tenga tres lados. Este, y ¿qué tipos de triángulos hay? Equilátero, isósceles, escaleno, ¿no? Y vas agregando al concepto nuevos conocimientos. Eso sucede con los alumnos. Si el alumno no tiene ese acercamiento a los conocimientos, pues va a ser difícil que él pueda dominar toda esta parte, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con este trabajo de la neuroeducación. Pareciera que está el cerebro de forma aislada, ¿sí? Por las partes que tiene. Sin embargo, el cerebro trabaja para el funcionamiento del ser humano. Y en su momento va a ser una parte reptil, va a ser una parte límbico y otra parte del neocórtex, ¿sí? O en su momento va a usar de las tres al mismo tiempo porque eso es algo que le demanda, porque genera redes entre las neuronas que se encuentran en el cerebro. Y en algunas situaciones vamos a usar de un tipo y en algunas situaciones de otras. También es importante mencionar que las emociones principalmente idealizamos las emociones, les ponemos sentimiento a las emociones. Por ejemplo, en el miedo, dicen, ay, que va a ser muy difícil aprender en el miedo. Sí, sí, es muy difícil y que es algo que no quisiéramos que pasara, ¿verdad? Pero aprendemos del miedo, ¿sí? Ahorita precisamente sabemos, acá en México tembló hace poquito, entonces sabemos que un temblor nos genera un conocimiento, un aprendizaje. ¿Por qué? Porque sientes que se mueve la tierra y dices, va a temblar, y inmediatamente tú preparas esa reacción en buscar un lugar seguro, despejado, donde puedas resguardarte, donde puedas salvaguardarte, donde pongas a salvo tu vida, ¿no? Y eso es lo que se genera. Pero ese aprendizaje lo vas a tener a través de las experiencias, a través de las relaciones vividas que hayas tenido. Mientras no las tengas, pues no lo va a experimentar. Y bueno, hablar del cerebro es muy importante y aquí vamos a hablar de algo que yo creo que la educación se ha quedado un poco corta porque en las formas de aprender conocemos la auditiva, que por ahí muchos ya me están escuchando, el, lo visual, por eso puse algunas imágenes para estar trabajando con ellas, y lo kinestésico, donde yo puedo manipular algún objeto. Yo por ahí les dije, prepárense su cafecito y ese cafecito nos va a estar creando un anclaje para los aprendizajes. ¿Por qué? Porque a lo mejor me recuerdan como el maestro que habló de la neuroeducación, pero que nos puso a tomar café o nos puso a tomar té o un vaso de agua, ¿sí? Que nos preguntó sobre el cine. Bueno, esos anclajes los usamos en los sentidos, pero bueno, los sentidos son el olfato, que muy pocas veces lo trabajamos en la educación, y por eso las actividades donde se perciben los aromas generan más atención, más aprendizaje en la memoria, ¿sí? De hecho, es importante que nosotros en nuestras acciones educativas consideremos el trabajo con los sentidos, sino nada más lo kinestésico, lo auditivo y lo visual. También está el, el olfato, ¿sí? Y la degustación. Por ahí es importante. Yo recuerdo ahorita, les voy a platicar rápidamente, cómo el aprendizaje en función con tu cerebro y el generar aprendizajes en nuestros alumnos, tratando de enfocarnos en los sentidos, porque todo entra por los sentidos. El ser humano explica su realidad a través de los sentidos. Y bueno, les platico rápido. Había una receta de cocina y la cual en un momento yo reflexioné sobre esta receta que aplicaba
y donde veíamos, ¿no?, el texto de las recetas, en qué consiste sus estructuras, su forma de preparar, las instrucciones que se dan, pero veía que mis alumnos como que, ay, pues sí, la receta ya, la dejaban fuera, ¿no? Después de que hicimos esta parte, reflexioné de cómo podríamos generar un mayor conocimiento. Y bueno, las recetas de cocina, como instructivos, como un guión, como un espacio para propiciar la escritura, la aprovechamos para fabricar esa receta, ahora sí que esa receta de cocina que se preparó, se tocó, se olió, se degustó, ¿sí? Por eso es importante y sabemos de antemano que pues no todos los contenidos nos van a dar para estar trabajando todos los sentidos, pero sí estar presente que en nuestras prácticas educativas podemos ir embonando, engranando alguna actividad donde se involucre uno u otro sentido y contemplar las formas en que nuestros alumnos están aprendiendo, ¿sí? De esta manera, es importante considerar las emociones en las cuales se encuentra el niño a la hora de estar en clases. Si nuestras redes neuronales están conectadas, nuestras neuronas están conectadas, pero imagínate un niño que no ha comido, un adolescente que está pensando en la novia, un estudiante que está diciendo a qué hora se va a acabar este maestro que nos está platicando, o que simple y sencillamente no está prestando atención a las ponencias o a las pláticas o a la clase, ¿verdad? Pues estas redes están en otro aspecto, en otro interés. Por eso creo que es importante que las emociones las generemos desde el inicio, atraigamos la atención de nuestros alumnos para poder generar esa emoción, ese gusto por querer aprender. Y para eso es importante considerar las redes neuronales. ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a degustar? ¿Sí? Solamente voy a venir a escuchar y a ver una persona que se va a parar aquí, o ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con ese aprendizaje? Bueno, sin duda alguna es importante considerar la atención a la hora que vamos a trabajar, considerando la forma en que aprende el cerebro. Y bueno, aquí menciono lo que es la asimilación y la acomodación, que ya nos manejaba Piaget, ¿verdad? Esa asimilación donde el alumno trae un concepto erróneo o equivocado, poco el concepto, pero lo trae. Y que en el proceso de generar nuevo conocimiento va a sufrir una acomodación. Eso le da generar un salto epistemológico en donde se acomoda ese nuevo conocimiento y lo pueda aplicar en otro momento, ¿sí? Esa es la tarea fundamental de los maestros. Ahí es donde está el facilitar, saber en qué momento está asimilando las cuestiones, en qué momento está generando una acomodación de nuestro alumno para poder avanzar a la aplicación de estos nuevos conocimientos, esa nueva forma de pensar, ese nuevo conocimiento, ese aprendizaje que se ha generado en él. Y por eso, sin duda alguna, debemos considerar el aprender del cerebro, de de la neuroeducación, como una herramienta que nos va a ayudar a generar aprendizajes en nuestros alumnos, ¿sí? Y vamos a ir cerrando esta parte del docente, la neuroeducación y la calidad educativa. Bueno, quiero retomar para cerrar que si bien la calidad educativa es un proceso, la neuroeducación tendrá que ser otro proceso más. ¿Por qué? Porque entre yo más conozca de las funciones que tienen los cerebros, y no solamente de los de adultos, de yo como docente o como investigador, cómo aprenden, sino saber cómo aprenden nuestros alumnos, qué les gusta hacer, qué les gusta realizar. Es un proceso que debemos de ir involucrándonos más, que si bien ya se había mencionado en esas habilidades cognitivas que teníamos, hoy la neuroeducación nos da una herramienta fundamental para considerar la neurociencia, la psicología y esos procesos en la educación que vivimos, para considerarlos y tener presente de que nuestra educación va encaminada a esa calidad educativa que queremos. Dicho de otra manera, la neuroeducación y el trabajo docente nos va a generar una calidad educativa que va a ir
en este proceso continuo de mejora, ¿sí? De esta manera se pretende que atendamos las funciones primordiales de la neuroeducación, esas funciones donde yo observo lo que me está diciendo la neuroeducación, donde yo contemplo no solamente la neurociencia, no solamente la psicología, no solamente lo educativo, lo pedagógico, de forma aislada. Es momento de que veamos estas dimensiones como algo integral, como algo funcional, donde se va a ir aprendiendo a lo largo de la vida, ¿sí? A lo largo de la vida estamos aprendiendo. Queremos ver un producto acabado en un año, en un ciclo escolar, en un nivel educativo, pero somos seres humanos que aprendemos, que vamos aprendiendo día con día, que el conocimiento de nosotros no está estático, ¿sí? A eso es la invitación que vengo a hacerles. La invitación es, compañeros, sigamos aprendiendo, aprendiendo a lo largo de la vida. Esperamos que la neuroeducación sea una herramienta fundamental para el docente y generar mejor calidad educativa en nuestros alumnos. Muchas gracias. Con esto cierro. No sé si estoy en los tiempos adecuados. Estás en los hipertiempos adecuados, estimado Carlos. Carlos, listo. Sí, te hago una consulta. Dado de que estuviste reactivo mirando el chat y habiendo una participación y un intercambio con ellos, solamente me gustaría hacerte tres preguntas. Para mí el número 3 es fundamental para el cerebro. Por eso siempre digo 3 preguntas. Y hacer reír, porque también el hacer reír endorfina el cerebro. Bien, 3 preguntitas que me gustaría que nos desarrolle para toda la audiencia, para todos los alumnos y profesores y educadores que están en el chat. Sería 3 tips fundamentales que nos daría como mensaje tú, Carlos, a todos, teniendo en cuenta tu ponencia. Gracias, Claudio. Mira, bueno, los tips que yo creo que debemos de hacer es partir de nosotros, ¿sí? En este sentido, quiero hablar sobre la apertura que tenemos nosotros los docentes, nosotros como futuros docentes a lo mejor, o docentes del futuro, tenemos que tener esa apertura a trabajar colaborativamente y a seguir aprendiendo nuevas estrategias. Yo creo que ya es justo y necesario de decir, tengo miedo, pero no quiero seguir aprendiendo. Yo creo que aquí el docente debe estar preparado para continuar aprendiendo a lo largo de su vida. Que ya no sea esa clase monótona donde o ya no te recuerden como ese maestro que fuiste los 30 años de carrera que tuviste como docente, que no te recuerden con la misma monotonía, sino que te recuerden con ese dinamismo, que yo creo que es uno de los puntos que les quiero dar, ese dinamismo, porque sabemos que el dinamismo se encuentra hasta en nuestro planeta, que en muchas ocasiones lo vemos como estático, pero no. Estamos en el universo, está en movimiento, entonces creo que en esa congruencia del movimiento debemos de estar nosotros en ese aprender y reaprender como fue que iniciaste este tercer día, ¿no? Ese es uno de los puntos que yo les doy. El otro, no tengamos miedo a aprender de otras áreas de conocimiento, porque como docentes a lo mejor tomamos en cuenta que la neurociencia solamente va pues para las cuestiones médicas o las cuestiones del cerebro, a los especialistas que se dedican a estudiar el cerebro, pero es importante que nosotros conozcamos esta parte del cerebro, cómo funciona, cómo se explica, cómo está trabajando, cómo lo estamos haciendo, cómo el hecho de decir, bueno, me siento contento, estoy orgulloso, estoy con ánimo emocionalmente, eso favorece que yo pueda aprender cosas nuevas, que tenga esa apertura, ¿sí? Y estas áreas del conocimiento a veces las olvidamos
porque pensamos que no son nuestro fuerte o no debemos nosotros estudiar estas áreas. Anteriormente, los maestros éramos todólogos, ¿verdad? Tendríamos que saber de todo. Y bueno, ahorita no lo somos, pero tenemos muchas tecnologías, muchos avances tecnológicos, entonces hay que aprovecharlos y lo que no sé, pues con honestidad decir, no lo sé, pero vamos dominando esta parte. Y sin duda alguna la otra es la cuestión emocional. Lo que tú generes en tus alumnos va a ser algo que los va a impactar de por vida y los vamos a generar. Yo por eso hoy comenzaba y decía, bueno, primero cómodos. Antes de iniciar, primero cómodos, siéntense bien, un cafecito, un vaso de agua, porque eso me va a llevar a que yo traiga un aprendizaje. Y tener claro que todo el aprendizaje de la neurociencia es una herramienta. O sea, no va a ser una varita mágica que te digan, Claudio, esta es la receta, aquí está la neurociencia como la clave, la llave de todo. No, sino que, sí, como bien lo dice, se relaciona con otros ámbitos y que esa es la parte medular que tenemos que entender, ¿sí? Que esto es algo ir integrando y esa es la parte que creo que estamos haciendo en estos espacios, en este congreso. Segunda pregunta. ¿Cómo fue tu evolución de ser ese tradicional docente, ese tradicional profesional, a pasar a ser el neuroprofesional? Y perdóname si le antepongo la palabra neuro, pero tu ponencia fue muy neuroeducativa. Por eso me tomé el atrevimiento de hacerte esta pregunta. Bueno, este proceso yo creo que tenemos que vivirlo todos los maestros, ¿no? Este proceso de dejar la cuestión, ahora sí que monótona, donde, que si bien, bueno, los maestros, hay maestros que estudiamos mucho, hay maestros que estudiamos poco, hay maestros que solamente salimos de nuestra carrera y nos enfocamos al trabajo y nada más el trabajo, pero seamos honestos en esta parte donde yo digo, critícate tú como tu trabajo, ¿no? Si tú criticas tu trabajo, vas a dar apertura a generar nuevo conocimiento en ti, porque ese nuevo conocimiento, a la hora que tú criticas tu trabajo, no quiere decir que la crítica va a ir de forma destructiva, sino para una forma constructiva, donde tú digas, bueno, esta persona se ha equivocado aquí, yo como docente me he equivocado en esta forma, no he atendido esta parte, y sí empezar a retomar esa profesión, ahora sí que de una forma neuronal, desde la neurociencia y empezar a ver la cuestión, de decir, todo lo que compone el proceso de aprendizaje y enseñanza. ¿Por qué? Porque si tú nada más vas a decir, bueno, yo nomás me enfoco con los contenidos que voy a trabajar, o si eres una persona muy tradicional, ocupo que se aprendan esto así de repetido. Bueno, entonces eso va a generar que pues en ti no vaya a haber un cambio y que no tomemos en consideración todos los ámbitos que existen. Hoy en día, en este momento, la sociedad requiere de que pensemos no solamente en los contenidos, sino en las emociones, ¿sí? Y en esas emociones donde yo digo, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? En un mensaje, ¿sí? En ese mensaje que doy con, simple y sencillamente porque pues ahorita ni saludarnos podemos, ni estrechar un abrazo. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Sí? Y eso va, yo recuerdo ahorita en estos pequeños momentos que he tenido de clases presenciales, ya, les decía a mis alumnos, how, saludo, hola, ¿sí? Y levantaba la manita y ahorita ya me ven y me dicen, ¿sí? Entonces, es generar esa emoción al aprendizaje. Son poquitos los que se han incorporado nuevamente, pero creo que es parte de nuestro proceso como profesores ir tomando esta cuestión de la neurociencia, de las emociones y principalmente de cómo se está trabajando el cerebro, que si bien nuestra formación académica pues se nos da un poco, ¿no? Sobre esto, pero creo que hace falta adentrarnos en este funcionamiento de cómo manejar nosotros como maestros las actividades y propiciar para todos nuestros alumnos estos aprendizajes desde la neurociencia. Carlos, gracias. Y tenemos una pregunta en el chat, así que si quieres te la leo la pregunta o también vela tú.
¿por qué es importante emocionar al niño para generar aprendizajes óptimos? Bueno, sin duda alguna, es importante por dos razones. Si nosotros vamos a aprender, ¿sí? Y vamos hace rato les mencionaba, tener un anclaje de ese conocimiento para que se dé en la memoria, ya sea a corto o a largo plazo, ¿sí? Ese anclaje va a ser la emoción, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a pensar, yo hace rato les comentaba de que las emociones no hay que catalogizarlas o señalarlas como buenas o malas. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo en este aspecto que quiero puntualizar. Supongamos que vamos a aprender y yo sé que el niño es muy nervioso, pero luego se les ocurre a muchos maestros, se nos ocurre decir, ¿qué pasa el frente, el más nervioso? Órale, ¿sí? Y vamos a tener de dos. Esa emoción al niño le va a generar un bloqueo donde diga, a pesar de que sepa los procesos, no haga nada o donde logre vencer ese reto. Y para eso creo que la emoción de decirle y darle la confianza, decir, bueno, vas a pasar, si te equivocas no pasa nada, si hay un error, pues alguien que te lo corrija. Eh, ¿Por qué lo menciono así? Porque esa emoción, en el momento de que tú das las palabras, ya transmites una emoción. Les he dicho que pásale, Claudio, ya te quedas así, híjole. O desde el momento que tú te expresas, bueno, Claudio, vas a pasar a expresar esta forma o este ejercicio lo vas a resolver para ver cómo vamos y si hay alguna observación de tus compañeros, pues se da. Todo tiene que ver en cómo lo planteemos. Sí, recordemos algo muy importante que la neurociencia trabaja también con las palabras, con el lenguaje. Y ahí nuestro lenguaje debe de generar esa emoción de tranquilidad. Yo creo que por ahí nos faltaría hablar un poco sobre lo que es el equilibrio, ¿no? Buscar ese equilibrio en las emociones donde digamos, bueno, sí, es conveniente estar alegre, estar feliz, sonriente, haciendo ejercicio, pero también tenemos que aprender de esa nostalgia, de esa tristeza, de esa emoción que también nos hace aprender, ¿no? Porque esa tristeza nos llevó a una reflexión, ese momento, que a lo mejor el sistema dice, pues no quiero volver a sentir eso, no quiero volver a sentir la tristeza porque no es muy agradable, pero bueno, nos dio un aprendizaje. ¿Sí? Y que son importantes las emociones, las emociones. Imagínate si no tuviéramos la emoción del asco, pues cuando vieras algo, pues te lo comerías, ¿sí? No generarías ese aprendizaje que es necesario en ti, que son necesarios en nosotros como seres humanos. Por eso creo que el anclaje de la emoción es primordial para generar aprendizaje. Carlos, hay otra pregunta también, nuevamente de la profesora Lilia, en el cual nos dice cómo la educación virtual ha recibido el soporte de la neurociencia. Y con esto vamos a ir cerrando porque no quiero, pero tranqui, tenemos tiempo. Perfecto. Bueno, creo que da en el punto clave, ¿no? Porque creo que es indispensable que la neurociencia se trabaje en esta forma virtual, siendo una estrategia que estamos usando los maestros a distancia, siguen este trabajo a distancia o en este trabajo emergente, como ya lo conocemos, ¿no? Donde yo involucro trabajos en línea, donde yo involucro cuadernillos de trabajo, pero aquí debemos de hacer un alto, por eso yo les decía, debemos de hacer un alto y hacer crítica a nuestro trabajo. A ver, estamos considerando las emociones, estamos considerando el aprendizaje, estamos considerando qué hacemos en un grupo cuando entramos. Bueno, saludas, amenizas, pones la atención primero, a ver, tocas hasta el pizarrón, lo mueves o señalas, ¿verdad? Y yo creo que eso estamos haciendo muchos maestros ya, porque vimos que no tuvimos resultados a la hora de que yo dejaba las tareas y ahí te va el montón de tareas y ya no supimos. Y algo muy importante que sería el seguimiento de los alumnos, ¿sí? ¿Por qué lo menciono así? Bueno, el seguimiento de los alumnos consiste en decir, bueno, ¿cómo vas? ¿En dónde te has detenido? ¿Qué actividad se te complicó? Esa es una ardua tarea que estamos teniendo los tareos a la distancia, de forma virtual, porque
pues en línea, conectados en línea, pues estamos aquí los 5, 6, 10, 20 que se conecten y podemos atenderlos. Pero no sé qué hay detrás de la cámara. No sé si su mamá está enferma, no sé si su mamá esté con la chancla ahí lista para darle. Eso es lo que no sabemos. Yo por eso creo que las actividades, así como yo les dejé hoy que vieran el cine, que el cafecito, yo también les pongo a mis alumnos y les digo, a ver, esta palabra, ¿qué se les viene a la mente? O les pongo una sopa de letras y ahí vamos buscándole actividades. Les pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Y quiero cerrar precisamente con algo que es muy importante de trabajar la neurociencia. ¿Con qué nos vamos? Sería bueno, importante, ahora preguntarles yo a ellos, a los que están en la audiencia, decirles, ¿con qué te vas? ¿Sí? ¿Con qué te vas? Y que nos lo escriban ahí en la transmisión, ¿no? Que nos lo escriban, ¿con qué te vas? Que es importante considerar. Yo soy de las personas que digo, bueno, estuve una hora trabajando y ¿con qué me quedo? Con una palabra que te quedes, para mí ya es gratificante porque eso probablemente es una pequeña aportación que tú estás generando, ¿no? Que tú estás generando en ti mismo y que creo que es indispensable contarlo hoy en la virtualidad. ¿Por qué? Porque, bueno, nos ayuda a reducir distancias, a conocer personas, a entablar comunicación, trabajo colaborativo, pero también tenemos que considerar esa parte emocional del por qué no llegaste, por qué te llegaste a tiempo, por qué no tienes tu cámara prendida, que es algo que yo siempre les digo, ok, nada más, si no tienes tu cámara prendida, que sea porque pues algo no quieres mostrarnos, ¿verdad? Eso es algo importante porque no todos tenemos esa capacidad de decir, aquí está mi casa, véanla, o este es mi lugar, ¿sí? Porque tenemos alumnos en diferentes contextos, ¿sí? Yo comentaba y les decía, bueno, está el alumno, le prestan un celular allá donde trabaja su papá y él no quiere que vean dónde está. Digo, es parte de su proceso y yo no voy a exhibir a los alumnos y es parte ahora sí que es ese sentir que tenemos que tener los docentes para trabajar con las neurociencias, la neuroeducación y poder proyectarnos, ¿no? En este trabajo virtual que existe y poder generar estrategias y actividades pedagógicas que vayan en función al cerebro. Y no solamente porque la vi allá, la contemplé allá, la vi de esta forma, ya la quiero aplicar en un contexto que a lo mejor no me va a funcionar. Así que eso es algo que yo creo que debemos de tener muy en cuenta en estos días, porque la educación no es nada más copio de allá y pego acá, porque ya hemos visto que no funciona de esa manera, sino que tengo que adecuarla a las necesidades de mi contexto, de mis alumnos. Estimado Carlos, quiero darte un gran abrazo, pero además me gustaría que cierres tu ponencia con un mensaje. ¿Cuál sería el mensaje para cerrar esta hermosa ponencia? Así que todo tuyo. Gracias, Claudio. Creo que el mensaje sería enfocado principalmente a que nosotros, la labor docente, debe de tomar de las herramientas de la neurociencia para generar aprendizaje en la cuestión psicológica, en la educación, de la pedagogía, de la didáctica, para con ello generar esta herramienta que nos ayude a generar esta educación de calidad que años tras años hemos venido buscando, que hemos venido mejorando, pero que aún nos falta por seguir alcanzando. Creo que es indispensable la tarea del docente para generar aprendizaje desde su aula, desde la práctica del docente, desde su salón de clases con sus alumnos, para que él sepa cómo actuar en su propia aula con sus propios alumnos. Muchas gracias, Claudio.